Amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, nos encontramos en este momento, en este segmento, con el abogado Eduardo Flores Alvarado. Eduardo es abogado venezolano, abogado que se encuentra actualmente en Costa Rica y con él hemos conversado sobre diversos temas relacionados a la migración. Y quisiéramos en este momento pues volver al mismo tema porque han surgido algunas variantes, unas variables en el tema migratorio de carácter internacional. Pero primero le damos la bienvenida, Eduardo. Bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Don Alan, gracias por la oportunidad a todos tus oyentes y de verdad es una manera de poder llegar a todos los coterráneos, a todos los venezolanos que se encuentran en Colombia y en las diferentes partes del mundo donde llega este programa y especialmente a mis hermanos tachirenses. Gracias por la oportunidad. Eduardo, a raíz de la implementación del título 8, ¿cómo es la realidad del ciudadano migrante venezolano en este momento en la frontera sur de los Estados Unidos? Bueno, para nadie es un secreto que el pasado 11 de mayo, después de 3 años de haber estado en vigencia, el título 42 se acabó, que era una medida sanitaria la cual se empezó a aplicar en la pandemia. Al cambiar este título, las autoridades migratorias de los Estados Unidos, la patrulla fronteriza, ICE o USCIS, porque son 3 agencias que manejan la parte migratoria en Estados Unidos, comienzan a aplicar el título 8. El título 8 es un título de aplicación para todas aquellas personas que se encuentren irregular dentro de los Estados Unidos al ingresar a Estados Unidos, incluso personas que estén optando por un proceso de naturalización. Ahora bien, ¿a qué lleva el título 8? A que se va a hacer un proceso expedito de todas las personas que ingresen y todas aquellas personas que no logren demostrar un miedo creíble, que es la razón de ser para solicitar asilo en Estados Unidos, van a ser expulsadas. ¿A qué va a llevar esto? A que todas estas personas expulsadas van a tener un impedimento de ingreso a los Estados Unidos por 5 años. Mucha gente, Alan, me pregunta, ¿y usted cómo sabe eso? Muy sencillo. Todas las personas que ingresan a Estados Unidos, una vez son aprendidas por el Border Patrol, por ICE o USCIS, o los oficiales de asilo, son llevadas a una oficina donde le van a hacer una reseña dactilar y le van a tomar una foto. Al esas personas ser reincidentes, tratar de ingresar nuevamente, ellos están cometiendo un delito y esto se va a convertir en un delito federal y van a ser detenidos y van a ser procesados y perseguidos dentro de los Estados Unidos de Norteamérica. Este título 8 viene a parar, de cierto modo, ese flujo que se encuentra en la frontera sur de los Estados Unidos actualmente. Bueno, de alguna manera, pues esto ya se está viendo en el impacto de las primeras cifras oficiales del gobierno de los Estados Unidos y México. Dicen que hasta en un 50% ha reducido las detenciones en la frontera sur entre ambos países. Y esto significa que la medida del gobierno norteamericano realmente tiene ese efecto disuasor para los migrantes irregulares. Ellos lo que están buscando es el orden, porque debemos recordar que van a existir 2 centros de procesamiento, uno en la hermana República de Guatemala y en la hermana República de Colombia, donde todas aquellas personas que tienen una razón y un motivo para pedir asilo dentro de los Estados Unidos de Norteamérica se va a hacer ordenadamente. Actualmente, en este momento, yo desconozco la parte procedimental, sé que va a ser a través de una llamada, se va a agendar una cita y esta persona va a salir directamente con una aprobación e ingresar a los Estados Unidos de Norteamérica de manera legal. Debemos recordar que el título 8 siempre se aplicaba y anteriormente que se aplicaba el título 42 era lo que se aplicaba en toda la frontera. Debo recordar que los únicos favorecidos con el título 8 anteriormente eran los hermanos cubanos, los cuales aplicaban a un paro automático, que esto dejó de tener efecto cuando culmina la administración del presidente Obama. Ahora, Eduardo, miles de migrantes, entre ellos cientos de venezolanos, han quedado en la mitad de la ruta, regados en toda Centroamérica, desde Panamá hasta México. ¿Qué va a pasar con esta gente? ¿Cuál es la perspectiva que tiene esta gente ante la nueva situación, la nueva realidad? Mira, lo que me estás preguntando es una realidad inevitable y tuve la oportunidad de algunos días de estar en Panamá y ver cómo siguen pasando por el tapón del Darién
y siguen avanzando y van en una migración organizada y atraviesan Costa Rica y siguen cruzando países, pero la situación es muy clara. El que trate de ingresar va a ser devuelto a México o en su defecto le van a decir, lo vamos a poner preso y lo vamos a deportar a Venezuela cuando salga un vuelo. Pero va a salir estrictamente si no pasa ese miedo creíble. Y es muy difícil pasar el miedo creíble porque debemos recordar que el refugio y el asilo cumple con los requisitos. Y los requisitos, esto es una migración por problemas sociales, económicos, de delincuencia, y no son razón ni motivo fehaciente para solicitarla. Independientemente de que en Estados Unidos, con la administración Biden, se abre nuevamente la oportunidad de que todas aquellas personas, mujeres que hayan sido abusadas, víctimas de violencia doméstica, siempre y cuando lo puedan comprobar, pueden solicitarlo. Todas estas personas, yo las invito a acudir y a estar pendientes a los centros de procesamiento. Y todas aquellas personas que han quedado en el viaje, si tienen amigos, amistades, primos, novios, cualquier persona dentro de Estados Unidos que usen el parol humanitario. El parol humanitario todavía sigue vigente. Debemos recordar que el beneficiario lo único que debe tener es el pasaporte vigente y en el caso de los venezolanos aplica el decreto del pasaporte vencido. Quien debe tener la mayoría de requisitos es el patrocinador dentro de los Estados Unidos de Norteamérica, y a las otras personas que no cuenten con esa facilidad, con esa oportunidad, yo les voy a dar un consejo, como se los he dicho mucho en Costa Rica y en Panamá. Traten de hacer vida en el país donde quedaron, traten de invocar los mecanismos de protección internacional siempre y cuando califiquen, y quédense porque muchos no tienen cómo regresar, muchos perdieron todo y eso tú lo conoces mejor que yo. Hay una realidad. El canciller de Costa Rica estuvo recientemente en Europa y manifestaba que su país no tenía los recursos para atender a la población migrante que actualmente se encuentra en el territorio. Lo mismo ha dicho Guatemala, lo mismo han dicho otros países centroamericanos. Eh, ¿Qué va a pasar con esta gente? ¿Cuál es la perspectiva que le ves a esta gente, especialmente conociendo el caso de Costa Rica, que es el caso que tienes más cercano? Bueno, mira, esto es una situación inevitable. La manifestación del canciller, del doctor Arnoldo Andrés, es muy clara. Costa Rica no tiene los medios suficientes, independientemente de que en este momento la avalancha ya no es como hace unos meses, el año pasado. Entonces aquí se invoca mucho la colaboración de la empresa privada, muchas personas están ayudando a los inmigrantes porque lo hacen día a día, pero no hay para todos. Es una situación que por eso Estados Unidos en los centros que va a ubicar, ellos son los que van a costear estos dos centros, el de Guatemala y el de Colombia, para de una manera evitar que las personas sigan avanzando, controlarlos, irlos filtrando y si cumplen con los requisitos, ya van saliendo de esos países. Aquí debemos hacer un trabajo mancomunado donde yo invito a la sociedad civil de toda Centroamérica y a Norteamérica, a los hermanos de los Estados Unidos mexicanos, a trabajar, a ponernos de acuerdo y aportar nuestro granito de arena. Porque hoy son los migrantes suramericanos, hoy son los venezolanos, los colombianos, los haitianos, pero nadie está exento de esta situación. Tú y yo debemos recordar que Venezuela fue puertas abiertas para todas aquellas personas después de la Segunda Guerra Mundial, donde muchos siguen en Venezuela y mueren en Venezuela, y sus ancestros quedaron en esos países de Europa en ese momento. Yo creo que es el momento de alzar la bandera y hacer la gran avanzada, de hacer un llamado a toda la sociedad civil latinoamericana para colaborar mancomunadamente, como muchos lo están haciendo con comida, con ropa, con bebidas, como lo veo cada día. Pero es algo inevitable que se sale de las manos de los países de Centroamérica porque no existen los recursos suficientes, ni tampoco se esperaba esta avalancha de inmigrantes caminando hacia Estados Unidos. Hay un aspecto que es esencial, lo acabas de mencionar, el tema de trabajar en conjunto, o sistematizar, organizar, homologar las políticas migratorias entre los países. ¿Es posible alcanzar esto? Hay muchas diferencias entre cómo mira Costa Rica o cómo mira Panamá o cómo mira México al migrante, por ejemplo. Aquí voy a hablar como el aspecto jurídico, ¿no? Todas las repúblicas tienen
su derecho internacional público y su derecho interno. Eso es una teoría monista y una teoría dualista. Aquí tenemos que respetar los procedimientos internos de cada nación, porque no podemos venir a pretender exigir, porque cada quien tiene una metodología y un sistema de cómo hacerlo. Mi llamado va en sí enfocado a la sociedad civil de Centroamérica, a todas las personas con gran corazón que tienen una gran bondad, como lo han venido haciendo, a coordinar con diferentes organizaciones no gubernamentales, que son las encargadas de recolectar alimentos, vestidos, medicinas, bebidas, porque no es solo el alimento, hay muchas personas que vienen enfermas, personas que no tienen cómo costear, cómo llegar a un médico. Y en ese caso, Costa Rica ha sido muy colaboradora porque hay muchas instituciones las cuales han dado medicina, muchas iglesias, muchas organizaciones no gubernamentales. Yo hago ese llamado, pero imposible no es, pero es difícil engranar los diferentes sistemas porque no debemos tomar la parte legal porque vamos a ser respetuosos y no tener injerencia de cómo los procesa Guatemala, cómo los procesa Panamá, cómo los procesa Costa Rica, cómo los procesa Honduras. Pero sí buscar ese bien común y dar mucho el apoyo psicológico, porque muchas de estas personas no tienen nada y perdieron todo y necesitan una orientación de un profesional. Hay un aspecto también vinculado a esto, la existencia de mafias de trata de personas que todavía, a pesar de todas las cosas que han ocurrido, todas las noticias que han surgido del Darién, todavía hay gente que cobra y ofrece servicios para trasladar personas directamente hacia la frontera sur de los Estados Unidos. ¿Cómo deben enfrentar los países esto? Bueno, esto es algo difícil de controlar porque son mafias ya internacionales, que a mi juicio deben estar radicadas de punto a punto. En el caso de Panamá, que es la frontera más fuerte, por conocimiento de causa, tengo entendido que las autoridades panameñas y el Senafront han llevado una campaña donde se le informa a todas esas personas que no deben pagar, porque el que paga para llegar punto a punto se convierte en un cómplice, porque sigue en esa cadena de corrupción. Y en el caso de Costa Rica han detenido muchas personas que se dedican a ese tipo de situación en la zona norte, y ya los demás países en una situación muy intrínseca de ellos, que se les respeto, pero mi llamado es que las personas no caigan en eso, porque el tránsito se está haciendo mancomunadamente, con colaboración conjunta con las diferentes autoridades, y ahora que se abra el centro de procesamiento, va a ser un punto muy importante Guatemala, todas aquellas personas que se quedaron en el norte y todas aquellas personas que quedaron en Colombia deben ser procesadas de Colombia directamente, de manera tal que no se debe caer en ese error. Yo respeto a las personas que transitan y buscan un sueño, como lo llaman ellos, el sueño americano, pero también he visto cuadros donde hay familias con niños, y hoy lo vi viniendo a mi oficina, un matrimonio muy joven con un niño como de 5 y 6 años, me partió el corazón y hice una reflexión y dije, ¿valdría la pena sacrificar a mis hijos por esta situación? ¿O yo tengo que tomar decisiones como persona adulta y salir adelante y no sacrificar a mis hijos? Esto lo digo como una reflexión, respetando a todos los que lo hacen, y yo los respeto y lo acepto, pero no lo comparto. Eduardo, hay un aspecto que es evidente. Vamos a ver deportaciones masivas desde el territorio norteamericano. Con el título 8 ya lo manifestó la administración del presidente Biden, el secretario Mallorca, y manifestó que esas exportaciones van a ser masivas. Lo primero los van a mandar a los Estados Unidos mexicanos. Posteriormente, el que no quiere va a ser detenido dentro de Estados Unidos y van a sacar aviones charters y los van a empezar a mandar directamente. En el caso de Venezuela desconozco porque todavía yo no he visto un avión aterrizando con deportados en Venezuela. Sucedió que los mandaron a la hermana República de Colombia. Eso sucedió en el pasado. Pero sí van a deportar muchos, como ya lo hemos visto con los hermanos de Guatemala y Honduras, donde los han mandado aviones y aviones y aviones. Ellos quieren una migración controlada, siempre y cuando la persona califique y demuestre en esos centros de procesamiento, como lo digo yo como abogado, porque el bien tutelado vida corre peligro y cuento con los requisitos. Hay algo que
Ya lo has explicado en anteriores oportunidades, pero creo que es importante volverlo a repetir. El tema del miedo creíble. Hay gente que se confunde mucho con esto y piensa que miedo creíble es decir, mira, yo me fui de Venezuela por la situación económica. Explica un poco más del miedo creíble para que la gente lo clarifique, incluso antes de ir a los centros en Colombia y en Guatemala. Bueno, yo voy a hacer aquí dos comparaciones. En Costa Rica existe el refugio, en Estados Unidos el asilo. El asilo y el refugio son dos instrumentos internacionales de protección, de los cuales los países son signatarios porque los firmaron y forman parte. Pero el hecho de pertenecer no significa que no tienen ellos el derecho de poner su reglamentación, de decir esto es así, así, así. Y tú has dicho una gran realidad. El miedo creíble no es decir hay delincuencia, es que a mí me cortaron el agua, no tengo trabajo, no tengo luz, no sé qué hacer, no tengo qué comer. Porque esto lo resumo muy sencillo. Todos los problemas del mundo tienen, todos los países del mundo tienen problemas sociales. Y todo eso que yo acabo de manifestar se llaman problemas sociales. El miedo creíble es demostrar por qué usted no lo quieren por pertenecer a X religión, por qué a usted no lo quieren por pertenecer a un grupo sexual X que la sociedad lo persigue y no lo quiere, o porque usted piensa diferente al gobierno de X nación. Esas son las razones y demostrar por qué lo persiguen, pero no confundir aspectos sociales, problemas sociales, con una persecución. He ahí el error garrafal de que cuando la persona le dice, usted tiene miedo a volver a su país, que es lo primero que le va a decir, are you afraid of going back to your country? Y dice, yes, I'm afraid. Sí, tengo miedo, pero why? ¿Por qué tiene usted miedo? Por esto, por esto y por esto. Y aquí es muy importante aclarar que las personas que pasan el miedo creíble van a ir a un proceso con un juez migratorio. Y esa audiencia se llama Masterclass Hearing, que es la primera audiencia. Tienen el derecho de solicitar un intérprete para poder hacer la manifestación con el juez, porque el que va a hacer la acusación no es la fiscalía, es el Homeland Security de los Estados Unidos. Le va a decir, usted irrumpió de manera ilegal, vulnerando los títulos tal, 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 tal. Y como no va, si va sin abogado, lo recomendable es pedir el traductor y manifestar y decirle que usted está pidiendo asilo. Ahí ya es una situación de cada quien manifestar y demostrar por qué lo pide, y con esta breve explicación que di, ya cada quien se pone en contexto y lo hace. ¿Se puede ir con abogado? Sí, se puede ir con abogado. El abogado le va a cobrar por estar en esa audiencia. Y solo también puede ir a defenderse, pero mi recomendación, porque es un derecho procesal, solicitar el traductor, porque su lengua no es el idioma inglés. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Nuevamente, pues te hemos tenido en el programa y nos ha ayudado a aclarar muchas cosas. Muchísimas gracias por haber estado en el programa Siempre Venezuela. Alan, agradecido contigo, siempre tomarme en cuenta. Saludos a todos los hermanos de Venezuela. Mucho éxito con tu programa, porque sé que no solo se oye en Venezuela, se oye en diferentes islas del Caribe, y a través de la plataforma Facebook siempre estamos presentes. A tus órdenes siempre, gran abrazo y suerte en todos tus proyectos.